¿Estabas con alguien? ¿Estabas con alguien? Ahora tengo que irme. Ahora tengo que irme. Esta noche planeo estudiar. Esta noche planeo estudiar. Haz una copia de este reporte. Haz una copia de este reporte. Creo que ella tiene 40 años. Creo que ella tiene 40 años. ¿Puedes venir a cenar esta noche? ¿Puedes venir a cenar esta noche? Hace mucho calor aquí. Hace mucho calor aquí. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Estoy viendo una película en el cine esta noche. Estoy viendo una película en el cine esta noche. La caja es de madera. La caja es de madera. Sé nadar bien. Sé nadar bien. Quiero conducir. Quiero conducir. Vas al colegio en autobús. Vas al colegio en autobús. Él es una persona muy peligrosa. Él es una persona muy peligrosa. Todas las puertas de la casa están cerradas. Todas las puertas de la casa están cerradas. Él parece honesto. Él parece honesto. Creo que eres muy diferente. Creo que eres muy diferente. Estoy conduciendo. Estoy conduciendo. Ahora estoy cansado. Ahora estoy cansado.
Está muy enfadado contigo. Está muy enfadado contigo. Toco el timbre. Toco el timbre. Esta tienda tiene muchos clientes. Esta tienda tiene muchos clientes. Todos son iguales. Todos son iguales. Mi casa está cerca de la estación. Mi casa está cerca de la estación. El inglés es fácil de aprender. El inglés es fácil de aprender. Mi hermano trabaja en un restaurante. Mi hermano trabaja en un restaurante. No está tan lejos. No está tan lejos. ¿Puedes resolver este problema? ¿Puedes resolver este problema? Espera un momento fuera de la sala. Espera un momento fuera de la sala. Por favor, coge el teléfono. Por favor, coge el teléfono. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso?